sabemos por cuántos días o semanas, pero el Señor pagó un precio por enviar a estos hombres a las misiones. Él se quedó solo. ¿Por qué lo hizo? Porque Él estaba comprometido con las misiones, ¿no es cierto? El Señor Jesús estaba predicando, corriendo por todos lados, y el Señor se da cuenta, yo no me abastezco para tanto trabajo. Así que es mejor que yo quede solo y que yo envíe a estos 12 hombres a predicar. Porque las necesidades de las personas es mucho mayor que mi propia necesidad. Qué compromiso, ¿no es cierto? Qué compromiso con Cristo. Enviar sus mejores amigos. Él queda solo. Porque había este compromiso con las misiones de enviar a la obra misionera. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo en nuestra iglesia local? ¿Cómo desafiamos a la membresía de la iglesia a participar en las misiones? ¿Cómo desafiamos? Bueno, en primer lugar, hay que desafiar a la membresía a orar por las misiones. Ahora, yo sé que ya en esta iglesia ustedes tienen ese grupo unidos por las misiones y ya se está desarrollando un trabajo de oración, ¿no es cierto? Permítame compartirles a ustedes lo que hicimos cuando yo estaba en la universidad en Inglaterra hace muchos años. ¿Saben lo que hicimos nosotros en la universidad como estudiantes evangélicos? Formamos grupos de oración por los continentes. Así que algunos estudiantes se empezaron a reunir cada semana para orar por Inglaterra y Europa. Otros se reunieron para orar por África. Otro grupo se reunió para orar por América Latina. Hubo otro grupo de oración por América del Norte. Otro grupo oraba por Asia. Otro grupo oraba por Oceanía. Es decir, dividimos el mundo en diferentes grupos y cada estudiante a orar por una parte del mundo, semana tras semana. Qué lindo sería hacer eso en esta iglesia, ¿no? Qué lindo sería que el arco podría tomar ese desafío. Formar en la iglesia grupos de oración por las misiones. Donde en la medida que vamos informando de diferentes necesidades, los miembros de la iglesia empiezan a sentir una carga. Yo quiero orar por África. Otro piensa, yo quiero orar por el Medio Oriente. Otro quiere orar por China. Otro quiere orar por la India, etcétera, etcétera. Qué lindo sería movilizar a toda la iglesia a orar por los diferentes continentes, diferentes países. Pero eso lleva compromiso, ¿no es cierto? ¿Qué compromiso? Bueno, de los miembros hay un compromiso de dar más tiempo todavía a las cosas de Dios. De parte de la iglesia quizás habrá el compromiso de dejar de hacer algunas cosas para generar el espacio, el tiempo para orar más por las misiones. Bueno, ahí está el compromiso de la iglesia, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿estamos comprometidos o no estamos comprometidos con las misiones? Pero hermanos, yo les aseguro, va a ser muy difícil ver una oleada de jóvenes de esta iglesia respondiendo a las misiones si primero esos jóvenes no aprenden a orar por las misiones. Pero ¿acaso no fue así con Flor? ¿Acaso Flor no fue una persona que empezó a tener una carga de orar por las misiones? Y luego Dios le envía las misiones. Y es igual con Katy, ¿no es cierto? Katy también ha estado orando por las misiones y ahora Dios le envía las misiones. Si queremos ver a Dios llamar a las misiones, tenemos que estar orando por las misiones. Y ahí está el compromiso de la iglesia, ¿no es cierto? Compromiso de más tiempo dedicado a orar por las misiones.
Pero ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo más podemos incentivar a la membresía a participar en las misiones? Bueno, en segundo lugar, podemos ofrendar. Ofrendar más. Y mañana ustedes tendrán la oportunidad de responder al desafío: un año más de ofrendas para las misiones. Qué lindo sería que Dios toque el corazón de los hermanos en Larco para ofrendar más todavía, para apoyarle a Flor y a Katy. Y de repente Dios va a enviar otros misioneros. Y en la medida que jóvenes van respondiendo al llamado de Dios, la iglesia tendrá que soltar más y más recursos. ¿De dónde va a venir? Yo no sé, pero Dios tendrá que bendecir a los hermanos y motivarles a ofrendar. Ahí está el compromiso de la iglesia, ¿no es cierto? El compromiso de la iglesia de motivar a la membresía a dar más. Ahora, hay que reconocer que a los pastores a veces nos cuesta, ¿ya? Hay que reconocer, a veces nos cuesta motivar a los miembros a dar las misiones. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos que cuando dan más a las misiones, dan menos a la iglesia. Ahí está la lucha, ¿no es cierto?, para el pastor. El pastor puede pensar, si empieza a motivar a la membresía a dar más y más a las misiones, de repente va a quedar menos para nosotros, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, ahí está la pregunta, ¿no es cierto? ¿Estamos o no estamos comprometidos con las misiones? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, hay que responder a las misiones. No es suficiente orar, no es suficiente ofrendar, hay que también ir. Algunos deben ir al campo misionero. Permítanme decir, hermanos, qué lindo sería que del Larco ustedes envíen más. Y con todo respeto a Flor y a Katy. Pero la pregunta es, ¿y dónde están los varones? ¿Dónde están los hombres que van a responder a la tarea misionera? ¿O vamos a enviar solo mujeres? ¿Vamos a enviar solo mujeres a las misiones? Ojalá que el siguiente misionero del Arco sea un varón. Ojalá. Porque los varones debemos estar bien metidos en las misiones. Pero ¿cuál es el problema? Otra vez el problema es que Dios podría empezar a llamar los mejores varones de la iglesia. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si Dios empieza a llamar a miembros del equipo pastoral o los mejores líderes, hasta David, que trabaja con los jóvenes, ¿no es cierto? ¿Qué si Dios le llama a él a las misiones? ¿Ahora qué vamos a hacer? Pero es lo que pasa, ¿no es cierto? Dios llama a los mejores a las misiones. Y otra vez el compromiso, ¿no es cierto?, de parte de la iglesia. Vamos a tener el compromiso con las misiones, que Dios llame a los mejores elementos de la iglesia. ¿O queremos retener los mejores aquí para nosotros y que los otros vayan? Bueno, mucho depende del compromiso, ¿no es cierto? Pero me parece que el Señor Jesús está queriendo que demos lo mejor. Hemos cantado esta noche, ¿no es cierto? Te daré lo mejor. Te daré lo mejor. Pero a veces a veces cantamos palabras nomás. Porque cuando como decimos, las papas queman, ahí es otra cosa. Qué desafío, ¿no es cierto? Qué lindo que Dios llame del Arco los mejores elementos para la obra misionera. Para terminar, hermanos, esta noche, este primer tema, hay un último compromiso que la iglesia tiene que asumir para realmente apoyar a las misiones, y tiene que ver con el apoyo económico. Si Dios va a usar Larco en la obra misionera, escuchen bien, hermanos, escuchen bien, la iglesia tendrá que apoyar a las misiones. La iglesia, no los miembros, la iglesia. Yo estoy aquí, hermanos, porque mi iglesia en Inglaterra me envió a las misiones.
¿Qué es lo que pasa en nuestras iglesias en Inglaterra? Bueno, los miembros ofrendan para los misioneros. Yo tengo varios amigos que me dan sus ofrendas misioneras para que yo pueda estar aquí. Pero ¿saben, hermanos, lo que mi iglesia hace? Mi pequeña iglesia en Inglaterra. Mi pequeña iglesia en Inglaterra diezma las ofrendas cada mes. Así que si un mes entran $1,000 a la caja de la iglesia, $100 a las misiones de la caja central. No es solo de los miembros, es de la caja central. Porque ahí está el compromiso con las misiones. Ahora, Dios ha bendecido tremendamente esa iglesia. Es una iglesia pequeña, pero están sosteniendo 5 misioneros. Porque hay este compromiso. No solo motivando a los miembros a dar, que hay que hacer, sino que la iglesia también tiene el compromiso. Diezma los diezmos para las misiones. Qué tremendo, ¿no? Y estoy seguro que si Dios empieza a llamar más y más personas del arco, algo así se va a tener que dar. Pero cuesta. Yo sé que cuesta porque la iglesia local tiene muchas necesidades. Y reconozco que muchas veces parece que el presupuesto no alcanza para nuestras necesidades. Pero la pregunta al final es, ¿dónde está nuestro compromiso? ¿Dónde está nuestro corazón? La obra misionera no es fácil. La obra misionera cuesta mucho. De los que van y de los que quedan. Pero el Señor Jesús nos dio el ejemplo, ¿no es cierto? Para salvarnos, Él vino a este mundo. Para salvarnos, el Señor dio lo mejor de su vida. Y Él ahora nos llama como iglesia a seguir ese modelo. Y hermanos, qué lindo que Dios nos dé la gracia como iglesia, todas las iglesias, aquí en la Libertad de la Alianza, que seamos verdaderas iglesias misioneras. Pero para ello tiene que haber un tremendo compromiso. Un compromiso con predicar el Evangelio. Un compromiso con discipular buenos misioneros. Un compromiso con enseñar las misiones. Un compromiso con motivar a las misiones. Y un compromiso con ofrendar sacrificialmente a las misiones. Muy pronto nuestra vida se va a acabar aquí en la tierra. Y una vez que nuestra vida se acabe en la tierra, vamos a tener que presentarnos delante del Señor Jesús en el cielo. Y una de las preguntas principales que el Señor Jesús nos va a preguntar es esta: ¿qué hicieron por las misiones? ¿Qué hicieron por las misiones? Y Dios nos ayude a vivir aquí en la tierra consecuente con eso, que podamos realmente año tras año cantar lo que cantamos esta noche en la primera canción. Te daré lo mejor de mi vida, porque el Señor Jesús merece lo mejor de nosotros. Vamos a orar para terminar esta primera parte y que Dios nos ayude a interiorizar el mensaje y que podamos realmente ser una iglesia que cumple los propósitos del Señor Jesús. Vamos a orar. Y ahora quiero, habiendo presentado en forma un tanto teórica la idea de una iglesia comprometida con las misiones, ahora queremos ver un caso en concreto, la iglesia de Antioquía. Ahora, es bastante conocido en las misiones que Antioquía, aquí en la Biblia, es un modelo de iglesia misionera. Y no por nada está así en la Biblia, ¿ya? El Señor quiere que tomemos la iglesia de Antioquía como un modelo de cómo deben ser las iglesias. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegó Antioquía a ser una iglesia misionera? La pregunta es importante porque, por lo general,
cuando escuchamos mensajes sobre la iglesia de Antioquía, por lo general miramos al capítulo 13. Y ahí vemos cómo Dios llamó a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. Pero me parece que ir de frente al capítulo 13 es un error, porque hay varias cosas que debemos aprender del capítulo 11 acerca de cómo la iglesia en Antioquía llegó a ser una iglesia misionera. Ahora, al mirar estas características, obviamente mi interés es que podamos reflexionar y preguntarnos si nosotros, si nuestras congregaciones de la Alianza aquí en Trujillo, estamos siguiendo este modelo. Así que la pregunta es esta: ¿cómo llegó Antioquía a ser una iglesia misionera? La primera respuesta sería la siguiente: fue una congregación que experimentó la gracia de Dios. Quiero que miren conmigo en capítulo 11 y los versos 23 y el verso 24. ¿Qué leemos aquí? Capítulo 11 de Hechos, el verso 23 y el versículo 24. Leemos ahí: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Así que pueden ver ahí, hermanos, en verso 23, esta característica de la iglesia en Antioquía. Él vio la gracia de Dios manifestándose entre ellos. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué fue lo que Bernabé vio? ¿Qué vio en la iglesia para llevarle a decir que él vio la gracia del Señor? Bueno, me parece que lo primero que él vio o se dio cuenta era del testimonio de la iglesia. En otras palabras, cómo la iglesia se había formado ahí en Antioquía. Miren el verso 20, miren lo que leemos en verso 20. Aquí empezamos a notar cómo la gracia de Dios se manifestó en Antioquía. El verso 20 dice que un día algunos hombres llegaron de Chipre y de Cirene, el norte de África, a la ciudad de Antioquía. Y pueden mirar ahí en verso 20, ¿qué hicieron estos hombres cuando llegaron a Antioquía? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hicieron? ¿Pueden mirar ahí verso 20? Hablaron la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿A quién? A los griegos. ¿Por qué es importante notar eso? Porque hasta este momento en el libro de los Hechos, el Evangelio solo se ha predicado a judíos. Solo a judíos. ¿Por qué? Porque había el concepto de que Dios solo amaba a los judíos. Que si un griego, un gentil, quería ser salvo, él tendría que hacerse judío. La verdad es que los judíos despreciaban a los gentiles. Los judíos casi ni saludaban, menos entraban en conversaciones con los gentiles. Pero ¿qué leemos aquí? Que cuando estos creyentes llegaron a Antioquía, se les ocurrió compartir también con los griegos. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, fue la gracia de Dios obrando en ellos. La gracia de Dios que les llevó a entender que hasta los gentiles menospreciados podrían ser salvos. Y parece que Dios tocó algo profundamente en sus corazones de estos hombres para que se animaran a compartir el Evangelio también con estos griegos. Ahí está la gracia de Dios. La gracia de Dios llevando a estos hombres a compartir su testimonio con estas personas griegas. Pero cuando miramos el verso 21, vamos a ver otra expresión de la gracia de Dios. Porque ¿qué nos dice el verso 21?
¿Pueden mirar sus Biblias ahí? ¿Cuál fue el resultado de este testimonio? ¿Qué pasó? Qué lindo, ¿no es cierto? ¿Ya? La mano del Señor estuvo sobre ellos y un gran número, ¿qué hicieron? Creyeron y se convirtieron al Señor. Ahí está la gracia, ¿no es cierto? Ahí está la gracia. Lo que nadie esperaba que los griegos se iban a convertir. Sin embargo, cuando fueron y con sencillez de corazón, con esta carga y esta pasión por los perdidos, conversaron el Evangelio, la gracia de Dios se manifestó. La gracia de Dios se manifestó en tal manera que un gran número creyó y se convirtió al Señor. El día de ayer. Ayer tomamos desayuno con los pastores y con los expositores en esta conferencia misionera. Y durante el desayuno, un expositor compartió un testimonio, una experiencia que él tuvo en la sierra de nuestro país, la sierra del Perú. Y él dijo que él había ido a una comunidad bastante alejada en la sierra. Se animó porque él vio mucha gente vino a la iglesia para escuchar la palabra. Él predicó el Evangelio y dijo que 40 personas se convirtieron. 40 personas. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que los pueblitos alejados del Perú, gente escuche el Evangelio y 40 personas entregaron su vida a Cristo. Pero, lo triste fue que cuando él volvió, unas semanas después, de los 40, solo uno seguía en la iglesia. Qué triste, ¿no? De 40 personas que supuestamente se entregaron al Señor, solo uno permaneció. Pero miren lo que leemos aquí. Verso 23. Dice que cuando Bernabé llegó a la ciudad de Antioquía. Ahora, hay que leer el verso 22 primero. Verso 22 dice que ante este crecimiento de la iglesia, la noticia llegó a Jerusalén. Ahora, en ese tiempo no había internet, no había celular. Antioquía estaba a muchos kilómetros de Jerusalén.